Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos ahora la cuarta y última charla de este primer ciclo de charlas de Sonimaje. Y para cerrar con esta charla, pues tenemos hoy a José Montaño, que es un fotógrafo sevillano. Y José, pues es un histórico del equipo de administración de Sonimaje. Además es el editor de nuestra revista, el magazine Sonimaje, y el gestor de los contenidos audiovisuales de Sonimaje también. Por lo que todo esto pues, hace que sea uno de los pilares fundamentales del proyecto y además de todo esto pues, es un excelente fotógrafo especializado en retrato. Y bueno, en sus retratos lo que encontramos sobre todo es pues, una gran naturalidad, ¿no? Y además sabe captar la esencia de las personas que retrata, ¿no? Cosa muy difícil y que demuestra pues, la gran maestría, ¿no? Que tiene José en la disciplina. Y bueno, además José suele integrar sus trabajos, sus retratos en proyectos fotográficos, como el que hoy nos presenta, ¿no? Que Phil Holla, que es un proyecto en el que fusiona pues, dos de sus pasiones, ¿no? La música, en este caso el blues, y la fotografía a través de los retratos, ¿no? Entonces, bueno, la metodología que vamos a seguir es un poquito la que hemos seguido en las 3 sesiones anteriores. Vamos a intentar mantener apagados los micrófonos, por favor desactivarlos, porque si no después se interfieren los sonidos y molesta a la persona que está hablando. Y bueno, si tenéis preguntas las podéis ir durante la charla colocando en el chat, yo estaré atento a ellas y cuando terminemos la exposición de José haremos un coloquio de preguntas donde podréis preguntar a viva voz o a través del chat lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que sin más preámbulo, José, cuando quieras. Muy bien, gracias Íñigo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra presencia en estas últimas charlas de estas que hemos impartido durante el mes de abril. Bueno, ya ha hecho una introducción muy generosa Íñigo sobre mi persona. Me llamo José Montaño para aquellos que no me conozcan y bueno, pues soy un fotógrafo aficionado que desde hace muchos años practico el retrato, practico la fotografía de calle más bien desde hace un par de años aproximadamente. Y bueno, de estas inquietudes que todos los que nos dedicamos de alguna manera a alguna disciplina fotográfica tenemos en querer hacer cosas nuevas o en querer evolucionar, pues a final de 2018 yo tenía pues una cierta inquietud porque no sabía cómo continuar. Yo había hecho algunas otras series fotográficas, quizás la última que hice muy amparada en mi familia, en mis amigos, ¿no? Que eso siempre te da un punto de tranquilidad, porque al fin y al cabo, hombre, por muy mal que tú lo hagas y por muy mal que te trate, pues siempre suelen ser benévolos con sus comentarios, ¿no? Pero está claro que si quieres evolucionar tienes que enfrentarte un poco a si lo que haces pues tiene algún valor o por lo menos merece la pena que mostrarlo y que lo vean tanto aficionados como gente un poco más entendida en la fotografía, pues te tienes que arriesgar, ¿no? Y de ahí necesitaba pues emprender algo, ¿no? Y por supuesto necesitaba una idea que puedo hacer que, que tenga un contenido, ¿no? Bueno, pues justamente es eso. Voy a pensar en que tengo que lanzar una idea. Y esa idea tiene que, bajo mi punto de vista, después de todo lo que yo había hecho, que no eran tanto grandes temas de retrato, eran pues, casuales, eran recreados, algún artificio, porque cuando empiezas un poco de la forma que empezamos la gente amateur a hacer fotografía, pues te vas fijando en lo que hacen uno y hacen otros y bueno, y te apañas con materiales que vas comprando, ideas que vas comprando, pero yo quería hacer algo más en esto, ¿no? Y ese algo más se centraba, o quería yo que se centrara en la persona que yo iba a retratar, ¿no? Y además que pasara de alguna manera de algo ocasional como lo que yo venía haciendo a definir un alcance concreto, a tener un compromiso con lo que iba, con el trabajo que iba a hacer y a desarrollarlo, ¿no? Después de darle algunas vueltas y de comentarlo con uno de mis compañeros y en casa, que siempre suele también ser una fuente de consejos y de orientación, pues decido que el trabajo que quiero hacer es sobre músicos de blues y de jazz que además estén fuera de los escenarios de concierto.
¿Y qué es eso de fuera de los escenarios de conciertos? Bueno, como aficionado a la música de blues y a la música en general, yo siempre aprovechaba cualquier concierto al que podía asistir y llevar mi cámara y hacer fotos de las actuaciones, de algunos de los músicos que conocía, pero evidentemente eso no era o no era suficiente como para que volver a hacer algo. Si quiero centrarme en las personas, tengo que llevar ese músico al que yo visito en concierto, me lo tengo que llevar a un espacio en donde yo pueda capturar o pueda captar o pueda establecer un diálogo entre él y yo sobre su persona, ¿no? Yo quiero plasmar esa persona que hay detrás del músico. Bueno, dándole vueltas a toda esta idea, cuando me paro a pensar que aún no sabía dónde me estaba metiendo en el fondo, ¿no? Porque yo soy muy apasionado con aquello que me gusta e inmediatamente intento darle forma, incluso visualizar todo el desarrollo de lo que quiero hacer, verlo incluso plasmado en cómo podría ser expuesto. En fin, yo empiezo a componer, pero en el fondo yo todavía no tenía muy claro o no sabía exactamente lo que me iba a ocurrir. Y necesitaba montar un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que me permitiera poder centrarme en lo que yo necesitaba hacer, que era la fotografía, y que rodearme de personas como lo que hice, que me permitieran y me dieran un apoyo constante y además de total confianza. Para mí, el apoyo principal de este equipo de trabajo, José Lorente y Javier Rodríguez, que son dos magníficos amigos y que siempre están presentes un poco en mis comentarios sobre la fotografía y que me aguantan y que cuando nos reunimos y hablamos de fotografía, pues son el soporte, ¿no? Javier es una persona que ha sido compañero de trabajo durante muchísimos años y José, amigo de la infancia, con una experiencia fantástica a nivel profesional, y él tenía que darme apoyo. De alguna manera, él tenía que darme apoyo, ¿no? Bueno, pues cuántas cosas teníamos que hacer y cuántas cosas había que hacer. Bueno, pues lo primero, había que comunicar de alguna forma esta idea a los músicos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? Bien, aquí en Sevilla hay una casa del blues, como en muchas ciudades de España hay casa de blues. Bueno, pues la casa de blues de Sevilla, nos acercamos una tarde, comentamos la idea a algunos de los músicos que estaban allí. La acogida fue inmediata como la idea, como algo interesante, como algo bastante que llama la atención, porque el hecho de querer llevarlos a un espacio totalmente descontextualizado de lo que es el escenario de conciertos y tal, pues bueno, tengo un feedback en ese momento, el poco que tengo durante la conversación, pues la verdad es que me empieza a dar apoyo, pero sigo sin darme cuenta en todo lo que me espera, ¿no? Hay que elegir un lugar de concierto. Pues, es fundamental que las sesiones fotográficas, porque yo tenía una idea de estas primeras que os comentaba antes, donde hubiera una uniformidad dentro del proyecto, que no fuera algo que distrayera a la hora de verlos con atrexos o con atrezos o con distintos elementos muy dispares y que hicieran un poco homogéneo y que desorientara incluso al verlo, ¿no? No se supiera exactamente qué estoy viendo. Bueno, el lugar que elegimos es justamente una cafetería que hay dentro del pueblo donde yo vivo, que es Tomares, una cafetería que fue sitio de formación de muchos de algunos de los músicos, y sobre todo fue un sitio de sala de conciertos. Tenía una sala de conciertos que veis en la fotografía, esos zócalos de madera con ese fondo estucado y esa tarima que le daba bueno, pues los clásicos ambientes que incluso podían tener muchos de los garitos del mundo del blues, ¿no? que hay por ahí, ¿no? Bueno, estaba claro que era el sitio. Además, casualmente, desayunábamos Javier y yo todos los días, y José de vez en cuando desayunábamos en ese sitio, con lo cual se iba fraguando las posibilidades de hacerlo. Bueno, creo que fue una elección bastante buena, porque hizo que el sitio, sobre el sitio descansara ya
la idea de ir desarrollándolo. No teníamos que preocuparnos de eso. Habíamos conseguido ubicar algo que le iba a dar mucho soporte y mucho peso al trabajo. La gestión de la agenda con los músicos, vital porque, claro, hay que ponerse en contacto con ellos y hay que ponerse en contacto con personas que no conocemos, ¿no? Y que hay que, aunque habíamos transmitido la idea a ciertas personas, pero no habíamos pensado que luego había que relacionarse con muchas otras. Pero ahí estaba José, mi amigo José, que para eso es como él, bueno, pues como echar un huevo a freír, porque hablar con la gente y tener esa relación con ellos, la verdad es que para él es muy fácil. Así lo hizo. Y cuando nos dimos cuenta, esa agenda estaba ya un poco comprometida para 3-4 meses, ¿no? El resultado iba siendo, porque de uno en otro íbamos encadenando cada nuevo músico, ¿no? Y bueno, nos íbamos sorprendiendo y yo a la vez me iba preocupando, ¿no? Porque yo empecé a notar que este compromiso que efectivamente yo quería adquirir con la idea, ¿no?, de hacer este proyecto o este trabajo. Proyecto me parece algo demasiado grande, pero con este trabajo pues iba tomando cuerpo y forma y en cierta forma, en cierta manera, pues era de responsabilidad y yo tenía que asimilarlo bien. Además, queríamos hacer durante cada sesión una grabación en vídeo que supusiera también un documento del propio trabajo, ¿no? Javier se encargó de esa grabación, eran clips muy pequeñitos, que luego al final veremos un resumen de esos vídeos y bueno, creo que fue un complemento para recordar, y siempre nos gusta recordar porque es un vídeo donde no solo aparecen los músicos y algunas de las sesiones, sino incluso esas fotos finales que nos hacíamos con ellos, de la que guardamos un buenísimo recuerdo, ¿no? Bueno, pero había que hacer más cosas. Había que crear una página web para publicar el trabajo, que aún está y que la podéis ver, está en ribasca.com, que es mi nick dentro de la red. Y había que publicar en redes sociales. Bueno, ahí había un montón de cosas que poner en marcha y que ajustar. Y que el peso del trabajo, bueno, yo quería hacer fotos. Mi principal interés era hacer fotos, pero me di cuenta que hay que, para hacer fotos y hacer un trabajo y desarrollar un trabajo con una cierta entidad que yo le quería dar, más allá de alcanzar o no cotas muy buenas, yo al menos lo que quería es que mi preocupación por los músicos, por su dignidad como retratado, quedara bien y que no me supusiera un problema eso, ¿no? Sino que de alguna manera poder tranquilizarme, poder llevar por buen camino el trabajo. Y en este momento, porque le había dado yo alguna vuelta a cómo titular el proyecto, a cómo titular el trabajo. Y de alguna forma, aunque había la página estaba en torno a los músicos, pero faltaba algo, ¿no? Faltaban dos cosas, fundamentalmente me faltaban dos cosas, porque todas estas no eran más que estas cosas que había que hacer, eran partes de un proyecto, pero había muchas cosas más que luego iría descubriendo. Entonces, afortunadamente, y por aquella época, final de 2018, yo comienzo un curso de formación, que estaba haciendo muchos cursos de formación, por ese desencanto que yo venía arrastrando y me dedico a hacer mucha formación, y estaba haciendo un curso de formación en proyecto fotográfico con Eduardo da Costa. Eduardo da Costa es un profesor de fotografía de la Escuela de Arte de aquí de Sevilla, y que, bueno, seguramente el que haya hecho alguna formación con él ya sabrá quién es y a qué me refiero. Es una persona apasionada, es un docente que te estimula, que te invita a estudiar, a aprender fotografía desde el conocimiento de autores. Bien, yo entré en ese camino y afortunadamente
con consultas y con apoyos que yo tenía con él, y sobre todo con esa formación de ese curso de proyecto fotográfico, me sirvió de una manera, como no os podéis imaginar, porque yo desconocía, como os digo, muchas de las cosas que tuve que emprender a lo largo del trabajo. Para mí fue realmente un apoyo fundamental dentro, en lo que se refiere a todo el trato fotográfico que yo tenía que darle a este trabajo. Y una de las cosas que reflexionando me dijo es que tenía que cambiar el título. José, esto no es músico. Músico es algo demasiado amplio. Bien, razonablemente y con toda la razón que él me pedía que pensara en él, así lo hice, ¿no? Compré alguna documentación sobre el mundo del blues, aparte de alguna que yo tenía, y consigo ponerle nombre al título, perdón, nombre al trabajo. Y ese título es Phil Holler. Phil Holler, que no deja de ser, pues según algunos entendidos, y en concreto la referencia que pongo aquí, es Néstor Ortiz Oderigo, que es un estudioso y del jazz y un musicólogo, pues digamos que, o decía él, que esos gritos de campo fueron los que fueron la base, la gran influencia que supuso para los orígenes del blues, ¿no? Esos gritos de campo de los negros americanos en las plantaciones y digamos que de ahí viene lo que podía considerarse como los orígenes del blues. Bien, puesto el título, Phil Holler, pues hay que empezar con las sesiones. Vale, pues vamos a empezar, que van a ser 32 sesiones. 32 sesiones que yo las voy a dividir en dos partes. ¿Y por qué dos partes? Bueno, voy a dividirlas en dos partes porque yo no conozco a las personas, yo tampoco me conozco en una situación que tiene una cierta presión, porque aunque lleve mucho tiempo haciendo fotografías de retrato, cada vez que te enfrentas a un retrato, te enfrentas a conocer a una persona, que es, yo creo, indispensable, al menos durante unos minutos antes de la sesión, aunque debería ser un poquito más, no unos minutos, pero bueno, ahí teníamos que jugar un poco también con el tiempo. Entonces hay una primera parte donde de alguna forma un poco entre divertida bueno, y para romper el hielo y hacer que todo fuera entrando poquito a poco hasta llevar a esa otra segunda parte que veremos ahora, donde ya estaba el retrato más definido, el que yo buscaba. Pues aquí en esta pues se cantaba, o mejor dicho, cantaban o tocaban instrumentos, pero además cantaban en vivo. O sea, teníamos incluso sobre todo las chicas, las cantantes y algún que otro músico fueron auténticos, o guitarristas, fueron auténticos mini conciertos que nos ofrecieron durante la sesión, que me servía para ellos, para relajarse y a mí para ir tomando también un poco esa sensación de con quién me estoy enfrentando, porque inmediatamente cuando estamos muy acostumbrados a hacer retratos vemos quién posa, quién es natural, quién se contrae delante de la cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues ahí andábamos durante, pues no lo sé, yo creo que si las sesiones tenían a durar aproximadamente entre 50 y 60 minutos, pues los primeros 20, 25 minutos estábamos, o 30 minutos estábamos en esta parte, ¿no? ¿Y cuándo venía la segunda parte? Pues ese era el cambio. Ya, bueno, ahora vamos a entrar en otra segunda parte. ¿Y cuál es esa otra segunda parte? Bien, esa es la parte que yo les pedí a ellos que fuera la parte más personal, descontextualizado, con un fondo neutro, con una iluminación que solo potenciara sus expresiones, sus miradas y nada más. Yo no buscaba más que fueran ellos, que solía decirle, mira, porque ¿cómo me pongo? ¿No? La clásica pregunta, ¿cómo me pongo? ¿Qué hago? Mira, yo ante todo lo único que quiero es que tú seas sincero ante la cámara, que no poses, que esto no sois actores, que no se trata de posar, que se trata simplemente de ser vosotros. Pues, y doblo las piernas y cruzo las piernas como tú quieras,
si quieres cruzar las piernas, claro, en el momento que te sientas y encuentras una postura al cruzar las piernas que te sirve incluso para relajarte, pues muchos de ellos ya era como una forma de agarrarse a una situación que les permitía pues tranquilizarse, o por lo menos le permitía. Bien, eso es algo con lo que en algún intento, cuando me encontraba con alguno de ellos, que era un poco más difícil pues conseguir, o yo veía que era más difícil que pudiera conseguir lo que quería, pues ahí andábamos un poco dándole vuelta hasta que optábamos por ser ellos, olvídate de lo que te digo, vuelve a sentarte, etcétera, etcétera. Esas cosas también se dan. Fueron muy pocas realmente, porque ellos también tienen muchas tablas, fueron muy pocas, pero las hubo, ¿no? Y básicamente este retrato que vemos aquí a la derecha, pues es el retrato por definición, con esa iluminación y digamos, y esa retrato en vertical, el que yo quería conseguir. Yo les pedía que tampoco me sonrieran, que no se trataba de hacer un retrato que distrayera un poco la esencia misma de lo que yo quería conseguir. Y bueno, aquí empezamos a pensar que, aunque yo al principio, en los primeros retratos, incluso dudé de la iluminación que iba a utilizar, pero bueno, con las primeras sesiones ya fui también encauzando un poco cuál podría ser el camino para conseguir una homogénea iluminación y un parecido, una buena similitud entre todos los retratos que iba a hacer. Empezamos vamos a ver ahora retratos que yo he publicado, no los vamos a ver todos porque si no creo que nos vamos a ir de tiempo y tampoco es necesario. Entonces voy a mostraros algunos de esos retratos y para poder continuar luego y explicaros, porque mi interés es contaros cuál ha sido mi experiencia en todos estos retratos, en todo este trabajo, por si alguno de vosotros en un momento determinado pudiera servirle para, bueno, pues para algún trabajo que iniciarais vosotros similares y que os pudiera interesar, ¿no? Bien, pues empezamos con uno de los retratos que, bajo mi punto de vista, más fáciles fue de hacer, ¿no? Kit Carlot es un guitarrista fantástico. Yo le conozco desde que tenía 18 años, que le hacía retratos en conciertos. Este chico es autodidacta, empieza a los 12 años a tocar la guitarra y es un virtuoso, es realmente un virtuoso. Es a los que nos gusta el mundo del blues, pues del blues y muchas otras facetas, ¿no? Pero centrados en el mundo del blues, alcanza unas cotas de músico puntero, ¿no? Dentro de su categoría. Y además fue el germen de ese resto de de retratos que yo pude conseguir de esa lista grande que conseguimos, porque él fue el primero. Al principio, ahora lo pienso y me resulta fácil pensar bueno, que podía ocurrir, pero en ese momento siempre tenía la incertidumbre si conseguiríamos al siguiente. Carlos fue el primero y empezamos a partir de ahí con casi, incluso yo diría que en orden. Lolo Ortega es historia del blues en Sevilla. Este señor es uno de los grandes guitarristas de la música de blues en Sevilla. Yo diría que junto con el que vamos a ver a continuación, que fueron parte de una mítica banda de blues de Sevilla, la Caledonia Blues Band, que luego fueron de los que dieron el salto y estuvieron en Estados Unidos tocando con algunos de los grandes, pues han representado, tienen discos, los podéis encontrar en la Caledonia Blues Band, lo podéis encontrar en Spotify o en el sitio habitual de música que tengáis. Y este es, yo creo que junto con Mingo Balaguer, que es un armonicista fantástico, sigue actuando y sigue haciendo grandes actuaciones, no solo en España, sino fuera de España, porque es una persona muy reconocida. Pues él y Lolo Ortega fueron fundadores de esa mítica banda, la Caledonia Blues Band de aquí de Sevilla. Mingo Balaguer, como os digo, aparte de ser armonicista, él canta también, pero su principal modo de expresarse en el mundo blues es con la armónica.
Quique Bonal, este es, según cuentan muchos de los músicos que han tocado con él, pues es un referente nacional como guitarrista dentro de la música de blues, ¿no? Música de blues y muchos otros ámbitos musicales que también desarrollo, que ahora comentaré. Hay una cosa que sí me gustaría comentar en cuanto a aspectos de la fotografía, y es que si veis, hay algunos de ellos que, como en este caso, Quique Bonal, las manos le sirven de protección, ¿no? Notaréis cómo hay una cierta tensión más en unos que en otros, como por ejemplo, Carlos en el primero hay una relajación total, hay una mano donde que lo podéis ver, donde su mano izquierda se le notan perfectamente todas las manos, está súper relajado, tranquilo, porque ya os digo que fue muy fácil hacer este retrato, y sin embargo hay otros en los que, como es el caso de Quique, en donde las manos le suponen un asidero para poder de alguna forma controlar su posición y su postura en la silla. Vicky Luna, polifacética, lo mismo canta blues, que canta jazz, canta soul, es realmente una exquisitez de cantante, es realmente buena. Si es la única además que con Carlos que se sienta en una silla distinta, y no me preguntéis por qué, sino porque yo qué sé, debió de parecerme en ese momento que la silla que le venía bien era esta, ¿no? Juan de la Oliva. Juan de la Oliva es, como dicen muchos de sus compañeros, maestro de maestros. Es un baterista, tiene escuela propia. Muchos de los grandes baterías que hoy se mueven a nivel nacional han salido de sus academias. Es realmente una persona, muchos años viviendo en Estados Unidos, es una persona muy, muy, muy formada en el mundo de la música y sobre todo en el mundo del blues. Hoy sigue tocando con alguna banda que es con la que se reúne y que tenemos la oportunidad de verlo aquí en Sevilla. Chaco Jones. Chaco Jones es una cantante, ella es profesora de canto también, es una cantante fantástica que forma, entre otras muchas, porque evidentemente todos los músicos tienen muchas actividades diferentes, ¿no? Y forman dúo, forman trío, evidentemente viven de la música y bueno, y en esta época tan malísima que les ha tocado vivir, pues más aún, pues ella, junto con Carlos y junto con un compañero más que creo que he puesto dentro de los retratos que vamos a ver, tienen una banda que se llama Kid Carlos Band, que os recomiendo también que la escuchéis en Spotify porque es realmente buena, ¿no? Leo Aranda, un bajista fantástico. Este es otro ejemplo de naturalidad, ¿no? Yo recuerdo, parece que estoy en la sesión ahora mismo con él, y José, y bueno, porque antes habíamos estado riendo y charlando, y como es lógico, bueno, José, ¿cómo me pongo? Y las manos, digo Leo, no las aprietes, déjalas sueltas. Parece que soltó sus manos, se acomodó, se relajó, y bueno, y esa expresión que es uno de los retratos que a mí más me llaman la atención, ¿no? José María Pardo, si queréis divertiros en alguna ocasión y ver a los andabluces, y si tenéis la oportunidad, no dejéis de hacerlo. José María Pardo es, aparte de guitarrista, aparte de cantar, tiene una voz pura del mundo del blues, ¿no? Fantástico. Leora Clajo, esta chica simpaticísima, genial, la habéis visto antes en la primera parte de esas sesiones porque ahí nos divertimos muchísimo. Leora es neoyorquina y lleva en Sevilla viviendo muchísimo tiempo, ha hecho mucho teatro musical y ha hecho sigue, sobre todo canta mucho jazz en Sevilla, en las sesiones de jazz que suele haber semanalmente en locales donde se hace jazz en Sevilla. Lalo Cordón, este es un contrabajista y un bajista de esa banda que os hablaba antes. Lalo no tiene, le hice fotografía muy distinta porque es una persona fotogénica y es una de estas personas que no cuesta trabajo hacerle fotografía. Él
él es, como lo veis, no hay ninguna impostura, no hay ninguna sensación de estar viendo a una persona, es lo que estáis viendo, ¿no? Y fue también un retrato que lo hice con mucho gusto, ¿no? Pablo Zapata. Pablo Zapata es alguien que para mí, yo no sabía si hacerle una reverencia cuando entró, porque este señor es un bajista, compositor, tiene un Grammy, y cuando entró en la sesión, ya nos habían dicho algo, ¿no? Pero es una persona accesible, fantástica, es una persona entrañable, ¿no? Puedes hablar con él. Yo me recorrí la exposición con él cuando vino a verla, charlando, y realmente es un apasionado de la música, alguien que disfruta como nada, incluso contándome toda su historia desde pequeño entró en el mundo del jazz, porque a pesar de que, bueno, ¿quién no ha tocado blues antes de decidirse a qué música a encaminar su profesionalidad en cuanto a encaminarla en el sentido de qué quiero hacer, ¿no? Musicalmente? Pues Pablo se dedica principalmente al mundo del jazz. Carlos Bermudo es profesor dentro de la Universidad de Sevilla, de los talleres que se organizan en el mundo del jazz, porque es otra persona de estas apasionadas por el mundo del jazz, toca la guitarra, es guitarrista y además toca también trompeta, y es realmente una de esas personas que gustaba estar con él, una persona sencilla, una persona afable. Fue otro de los retratos que también pues disfruté, ¿no? Haciendo. Beluca Brown. Beluca Brown. Si te quieres divertir en un momento determinado haciendo una sesión de fotografía, aquí está Beluca. Divertidísima, es una chica muy divertida. Pasamos la primera parte riéndonos mucho, y en esta segunda parte yo le pedí a Beluca, ahora quiero tu parte más personal, y ahí está su parte más personal, porque realmente ella es así, ¿no? Paula Borda, guitarrista, armonicista, vino con ese look, porque una cosa que no he comentado de los looks que tenían los músicos era, yo no les pedía nada en especial, le pedía que no fueran colores muy estridentes, porque pensando un poco en cómo iba a estar armonizado y armado todo el trabajo, pues no quería que fueran demasiado, pero fijaros la indumentaria de Pau, ¿no? Es realmente uno de los retratos que más me llaman la atención, ¿no? Cómo se relaja, cómo parece que está realmente disfrutando de ese retrato. Álvaro Gandul, entrañable persona. Hemos tenido oportunidad, Javier, José y yo, de ir al estudio que tiene en Alcalá de Guadaira, aquí en Sevilla. Es el director musical de Rosalén, es un arreglista fantástico, y bueno, está muy de enhorabuena por el Goya en el que consiguió Rosalén a la mejor música de película, ¿no? María Contreras, una de las chicas que por su voz más nos gustaba, ¿no? Aparte del retrato que también hicimos yo creo que hicimos entre ella y yo hubo, yo creo que la suficiente sintonía para que se apartara un poco de las poses que venían haciendo a algunos otros compañeros, y realmente, bueno, me encanta, ¿no? Esa diagonal pequeña que forma ahí desde la cabeza hasta el brazo abajo, ese triángulo que se ve en toda su figura con respecto al fondo. La verdad es que es un retrato que también lo apreciamos muchísimo. Little Boy Quique, esta persona es, como diría Lolo Ortega, si quieres escuchar, o si escuchas ese blues añejo del Mississippi, como él dice, pues solo tienes que pasarte por Sevilla a alguna hora determinada por la Avenida de la Constitución, y verás a este señor tocando, porque además lo utiliza todo. Te puede estar tocando con un botellín de cerveza el mástil y meter el dedo en un botellín de cerveza, o ponerse en el pie una suerte de cascabeles que al mismo tiempo va marcando. Es realmente entrañable, aparte de un excelente guitarrista y cantante. Y por último,
he querido dejar para el final alguien que me parece que fue una suerte, una gran suerte que pudiera estar con nosotros, y es Mike Vernon. Mike Vernon es un productor musical, para muchos considerado como el padre del blues británico. Yo también era como una sensación de tener a alguien delante que era alguien mítico, ¿no? Porque este señor había sido productor de David Bowie, de John Mayall, de Eric Clapton. Es decir, su primer disco, hay una anécdota que siempre cuento que fue muy curiosa en la sesión cuando él vino, se acercó el padre de Carlos, de Keith Carlos, se acercó con él y con el disco original, el vinilo original, producido por él, donde está en la fotografía John Mayall, Eric Clapton, para que se lo firmara, ¿no? Entonces, yo pensaba, digo, parece mentira que después de los años yo tenga la suerte, la oportunidad y la suerte de ver a este señor, que fue el productor musical. Este señor tiene más de, no sé si, por encima de los 70, y firmando aquello. Realmente fue muy, muy, muy gratificante, ¿no? Acabar con este que fue el retrato número 32. Y bueno, y vamos a pasar un poco a la producción de todo. Ya estaban todos los retratos hechos. Perdóname que voy a beber un poco de agua. Todos los retratos hechos. Bueno, pues hay que empezar a producir todo este trabajo. Y lo primero es hacer la edición final. Edición en el sentido de selección, que es la parte más costosa que las personas que nos dedicamos a la fotografía, pues cuesta decidir con qué me quedo, con qué no me quedo, qué sacrifico y qué no sacrifico. En este caso, yo había hecho una primera parte que no iban a entrar, lógicamente, no me preocupaba, pero sí en la segunda parte, al menos había 3 o 4 retratos de media por cada uno, porque, bueno, no siempre estás, ni estás lo suficientemente satisfecho, y más los que somos tan exigentes con nosotros, nos pasa con nosotros mismos, ni está lo suficientemente satisfecho, y así que así es 3, 4 y 5 retratos a veces de esta segunda parte de la sesión, ¿no? Entonces había que elegir y tuve que elegir esos 32 retratos. Una vez elegido, hay que poner formato. Evidentemente ahí entraba el formato vertical. Hay que darle un tamaño y hay que darle un soporte. ¿En qué soporte va a ir este retrato? Esto realmente, para los que ya habéis hecho en alguna ocasión alguna exposición, lo sabéis. Para los que no, esta es a lo que yo me refería antes cuando decía que no sabía dónde me había metido. Realmente es costoso, y no desde el punto de vista económico, que también, pero es costoso decidirse, cuesta la propia vida tomar una determinación, porque una vez que la has tomado para bien o para mal. Bueno, pues yo estaba pensando incluso en que aún todavía no sabía ni la sala donde esto se iba a exponer, y por tanto quería pensar en que fuera un tamaño lo suficientemente grande para que llamara la atención, porque no es lo mismo. La fotografía no va a ser mejor porque sea más grande o más pequeña, ¿no? Pero sí, no es lo mismo ver en una sala grande retratos que sean pues con un tamaño más reducido, y bueno, al final me decidí 110 por 80 y en un papel de fotorras de 300 gramos y 100% algodón. Esto, y aunque no me importa hacer publicidad, porque al fin y al cabo es una tontería, están puestos por ahí, yo esta impresión la hago en sal, y poniendo la publicidad de ello, pues me ahorré algún que otro euro para todo lo que suponía este trabajo. Más cosas, había que hacer un dossier y un catálogo. Un dossier para presentarlo en los sitios donde galerías o salas de exposiciones que pudiera interesar este trabajo y lo consideraran como para exponerlo, y un catálogo, porque si no haces un catálogo es la única oportunidad que vas a tener de que de alguna forma esto
bueno, perdure en el tiempo, al menos para los amigos y para todas aquellas personas que, bueno, que quieran tener, y sobre todo para los músicos que al fin y al cabo eran los verdaderos protagonistas de todo esto. Entonces hago un catálogo y hago un dossier. Dossier contenía algunas de las fotografías de este trabajo, con el sentido del trabajo, con currículum, etc. Pues aquella información que yo enviaba a los sitios donde bueno, podía haber la posibilidad de exponer, ¿no? Claro, una vez que yo veo que aquí hay ya una posibilidad de, que ahora os diré en qué sitio fue, de exposición, me empiezan a decir, oye, vas a tener que preparar, pues evidentemente, unas cartelas, un tríptico, es decir, aquí hay que seguir argumentos, por lo cual esto sigue engordando, el trabajo sigue engordando. Y en cuanto a las cartelas, sí quiero decir una cosa que yo creo que fue realmente interesante y fue bonito, ¿no? Las cartelas... a mí, durante las sesiones yo comenté a uno de los músicos que me gustaría que comentaran algo de ellos mismos sobre quiénes son, qué hacen, qué le ha parecido la experiencia. Algo así comentamos con uno de los músicos. Y él, concretamente fue Lalu que me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos que cada músico dé una opinión del otro que conozca? Joder, me pareció, la verdad es que me pareció estupendo, ¿no? Y en esta que os pongo aquí es Little Boy, y Lolo Ortega hace una semblanza un poco de él, y ahí viene un poco el comentario que os he hecho antes de esta persona que es escucharlo a él, escuchar el blues añejo de Estados Unidos, ¿no? Tríptico, donde aprovecho para explicar un poco el proyecto. Es una foto de la primera sesión, de la parte primera de la sesión de Carlos, y con un pequeño currículum y tal, y esa es con unas ciertas condiciones porque ya estaba enfocado a una sala determinada. Bueno, pues vamos a seguir, porque habría que seguir. Había que seguir y había que embalar todas las obras, montarlas, distribuirlas en salas. Y este fue, digamos que ya era más fácil, veías como el final del camino, ¿no? Pero aún así, bueno, el transporte, gracias a José y a su coche y a su carro pudimos llevarlo. Y, es decir, todo lo que se unía, todo lo que salía por hacer, pues engordaba un poco más todas las tareas, ¿no? Afortunadamente en la Casa de la Provincia de Sevilla pude hacer la exposición, yo mandé el dossier, les pareció interesante y afortunadamente ahí pudimos hacerla. Como veis aquí, a la entrada a la derecha había un vinilo de corte que le llaman, que es con una introducción al proyecto, y ahí digamos que es la primera muestra de la exposición que te encontraba antes de entrar a las 3 salas. Ahí veis una segunda sala bueno, y la curiosidad, eran 32 retratos de ese tamaño. Tuve que buscar unas cajas apropiadas, iban 2 por caja, embaladas en papel protector. También fue otro trabajo. Menos mal que en la exposición había alguien muy experimentado en la distribución. Yo las dejé apoyadas en el suelo y al día siguiente me las encontré perfectamente instaladas, ¿no? Y llegó el día de la inauguración. Desgraciadamente llegó el día de la inauguración, que no pudo ser, digo desgraciadamente porque no pudo ser en la fecha que estaba prevista, y tuvimos que desplazarla al 19 de junio. Luego estuvo expuesto hasta el 31 de agosto de 2020, y para qué vamos a decir por qué no se pudo celebrar en su fecha, ¿no? Pero fue un acto, estaba pensado incluso con una actuación previa que no se pudo realizar, pero la verdad fue un acto muy emotivo, y nos gustó muchísimo contar con la participación, parte de mis amigos, de José y Javier, con 4 de los músicos, con Vicky, con Chaco, con Lolo Ortega, con Carlos, que fueron un poco la representación de los músicos el día de la inauguración. Y hasta aquí el trabajo que os he querido mostrar. Yo
voy a poneros a continuación el vídeo y cuando termine el vídeo, si queréis, entramos un poco en el coloquio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación y nada, estaré encantado de poderos comentar alguna cosa que tengáis interés por saber. Si queréis, comienzo yo a romper un poco el hielo. Muy bien. Bueno, primero felicitarte por el proyecto, José, porque la verdad es que, joder, resuma calidad y gusto por los 4 esquinas. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias. A mí me parece muy interesante, nos has comentado un poquito durante la exposición, pero el proceso de intentar que el retratado se relaje, ¿no? Para conseguir esa naturalidad, me parece algo dificilísimo, ¿no? No sé, parece que tienes que hacer como de psicólogo un poco, ¿no? Ser muy empático con ellos. Y ese proceso, explícanos un poco más, porque me parece muy interesante. Sí. Mira, te voy a confesar una cosa. Yo no soy una persona que... Yo muchas veces digo que yo no soy una persona que sirve para ser fotógrafo de personas, porque no soy de esas personas que inmediatamente pues entablan una conversación con otra y nos divertimos mucho. No soy así, ¿no? Luego, no hay quien me pare cuando me pongo a hablar, eso también es verdad. Pero al principio me cuesta, ¿no? Me cuesta ese comienzo de esa charla, me cuesta. Bueno, tenía una ayuda, con José y con Javier tenía una ayuda, ¿no? Porque si yo me callaba, estaban también ellos por detrás. Pero sí es verdad que hay que dominar, en cierta manera hay que, si no dominar, sí hay que hacer un esfuerzo por... estás hablando con una persona, la acabas de conocer, tienes que atenderla, tienes que reconocer lo que está diciendo, tú tienes que pensar que le estás pidiendo algo y la estás comprometiendo, tú también, pero la estás comprometiendo a algo. Luego tienes que cargar de sinceridad y de normalizar mucho. No puede haber nada, entre comillas, de mentira en esas charlas. Entonces sí, haces de psicólogo, sobre todo, yo lo que sí tenía un cierto, no dominio, pero sí había hecho ya algunos otros trabajos de retrato y sí era capaz de ver inmediatamente en esa persona con la que iba a hablar cómo iba a estar delante de la cámara. Luego a lo mejor te llevabas alguna sorpresa, pero sabes si está tensa, si no está tensa, si va a ser posible o no arrancar o no a hacer el trabajo de una manera fluida o vas a tener que parar. Yo hacía de media
unos 40 minutos de sesión, 40, 50 minutos, pero algunas se me iba a hora y 20, porque no era posible. Seguramente también por culpa mía, ¿eh? No siempre esto hay que ponerlo en que no he podido conseguir porque la persona no se me relajaba. También, evidentemente, uno no es capaz de hacer que la otra se relaje cuando y como debe, ¿no? ¿Y Pero estabais grupos pequeños? O sea, ¿manejabas con pocas personas cada sesión? siempre la misma, sí. La persona generalmente venía sola. El músico venía solo o con una persona más, pero siempre venía solo. Y en la sesión o estaba Javier o estaba José. Javier porque tenía que hacer los vídeos y yo. Máximo 3 personas, 4 a lo sumo, ¿no? O sea que era... hoy, después de pasar todo esto, me da pena no haber hecho un making of mucho más extenso. No solo de la sesión, sino de la charla con ellos, porque hubiera sido un bonito documento, ¿no? Para completar con el tiempo, para completar todo ese trabajo. Muy bien, gracias. Muy bien. Hola, José. Hola, José Ángel, ¿qué tal? Felicidades por el trabajo porque es espectacular. Muchas gracias. Yo te quería comentar, ¿qué feedback has tenido tú después de todo el proceso? ¿Sabes? Sí, pues mira, afortunadamente muy bueno, porque uno tiene la preocupación de si esto va a gustar o no va a gustar. Y los que nos dedicamos un poco dentro del mundo aficionado a la fotografía, pues, ¿qué van a decir de lo que estoy presentando? ¿Tendrá la suficiente calidad o será lo suficientemente digno para que realmente, bueno, pues por lo menos que sea decente, que sea algo que muy bueno, incluso por parte de los músicos, por parte, no voy a contar aquí a mis amigos, porque mis amigos todos decían, José, fantástico. Bueno, pues aparte de los amigos ha habido mucha gente y me honro en decir que incluso amigos que se dedican al mundo de la fotografía, que me ayudaron también, incluso el propio Eduardo da Costa me felicitó y le encantó también el trabajo. O sea que yo estoy en eso muy satisfecho. Pero sí, también tengo que decir algo, y esto en el mundo del aficionado te sirve también para poner los pies en el suelo. Esto se consiguen cosas, ¿no? Se aprenden muchas cosas. Yo creo que es una etapa bonita y es un momento de haber hecho este trabajo bonito, pero te hacen ponerte los pies en el suelo, porque si quieres evolucionar en la fotografía, si quieres profundizar un poquito en la fotografía, esto es un pequeñito escalón, esto no es nada más que un pequeñito escalón. El mundo del retrato y el mundo de retratar personas es tan amplio, es tan extenso y es tan grande y es tan complicado que esto a mí no me ha servido más que para situarme y saber dónde estoy. Y creo que es muy importante saber dónde estás, cuál es tu nivel y dónde estás. Y es una cosa que yo le suelo llamar como una base pequeña para poder continuar más adelante con hacer otras cosas, pero que no necesariamente se cumplen o yo no he cumplido, por fin ya soy fotógrafo. ¿Qué va? Lo digo sinceramente porque a mí esto de muchas veces a mí, y no es falsa modestia, cuando hablamos del fotógrafo, será porque últimamente llevo unos años muy estudioso en este plano y me cuesta trabajo a veces reconocerme como un fotógrafo. Sí, soy aficionado a la fotografía, he conseguido ciertas cosas, ciertos dominios, he hecho unos buenos ejercicios, como yo digo muchas veces, pero esto de ser fotógrafo es una cosa muy seria. Y como cosa seria que es, necesitas de mucho tiempo, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, ¿no? ¿Y tienes previsiones de que siga rodando la exposición? Sí. Mira, el final del 2019 me llaman de la Casa del Blues de Casalla, un pueblo muy cerca de aquí de Sevilla, que hay otra Casa del Blues, gente muy aficionada, y voy incluso a ver el sitio, tablamos conversación y tal, pero es que estaba justamente por ese final de 2019 donde ya veíamos venir dónde íbamos a acabar y dónde acabamos, ¿no? Entonces lo hemos pospuesto, a ver si salimos de una puñetera vez de esto, si es posible, y conseguimos que
porque incluso he tenido hasta otra profesión súper interesante. En la Pablo Olavide, en la universidad de aquí también, tenían mucho interés, porque incluso, es que este mundo a veces es más pequeño de lo que pensamos. Incluso en la Pablo de Olavide todo me viene porque una de las chicas que fotografía es profesora en la universidad de la Pablo de Olavide. Y justamente estaba dando unos talleres sobre el mundo del blues, sobre el Phil Holler, y vamos, increíble. Todo esto sin pretender, sin conocer nada de lo que uno estaba haciendo por otro, ¿no? Y era un sitio también donde hubo intención y hubo una petición para ir a hacer la exposición, pero no se ha podido culminar pues por lo que todos sabemos ya, ¿no? Hay un señor con la mano levantada por aquí. A ver si yo sé, ¿se me oye? ¿Se te oye? Bueno, José, en primer lugar, darte la enhorabuena por la exposición, Muchas por la gracias. exposición que acabas de hacer ahora mismo. Muchas gracias, compañero. Yo solo te quería preguntar una cosita. Desgraciadamente yo no pude asistir, no he podido participar de esto tanto como el anterior, y sí me gustaría saber tu evolución personal desde el anterior proyecto, que tiene cierta similitud. Sí. Bueno, no tiene cierta similitud, Sí, bueno, sí, tú me pero te entiendes, entiendo. en el sentido de un mismo espacio para cada retratado, tal y cual. Sí. Tiene cierta similitud, pero sí me gustaría conocer esa evolución tuya personal en esto, pues yo creo que de aquello hará 5 o 6 años Sí, seguramente. aproximadamente. Y bueno, conociéndote, el fotografiar lo habrás disfrutado, pero el currelo de después, para Sí, ti que se quede. mucho tela. Mira, como decía al principio de la exposición, en 2018 yo, yo tengo un parón, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos a la fotografía llega un momento que no sabes cómo continuar, no sabes qué hacer. Y sinceramente yo estaba un poco cansado de lo que hacía. Hacía retratos ocasionales. Yo estaba haciendo retratos muy de ejercicio, muy de todo enfocado, todo bien iluminado, todo bien puesto, todo bien orientado. Pero en el fondo no había una satisfacción de encontrarme que vas teniendo una evolución en el mundo de la fotografía. A final de 2018 yo ya había hecho algún curso antes, fotografía contemporánea, proyectos fotográficos, pero empiezo, he estado formando, incluso sigo formándome ahora, ¿no? Haciendo mucha formación. Y empiezo a hacer una formación que primero me da como, me mueve un poco, ¿no? Me cimbronea un poco, ¿no? Porque los que de alguna forma somos autodidactas y hemos aprendido al mundo de la fotografía o hemos entrado en el mundo de la fotografía a través de las redes, a través de las magníficas herramientas de comprar lentes y objetivos y cámaras todos los años y a cada momento porque nos parece, de pasar de ese mundo en el que para mí era lo que yo aprendía, ser autodidacta y al moverme como es, pues era la manera lógica de, bueno, de estudiar. Hombre, tampoco se estudiaba en aquel entonces, tampoco había una forma arreglada de estudiar fotografía. Bueno, había algún atisbo por ahí, pero no existía como tal, ¿no? Pero yo empiezo por ahí a darme cuenta de que lo que yo estoy haciendo no deja de ser pues fotografía, retratos bien aprendidos y tal, porque me centro en el retrato, eso sí lo tenía claro, me centro en el retrato porque ni la naturaleza en general, ni al menos como yo veía la naturaleza, ni los paisajes, era algo que encajaba muy bien con lo que había en las redes. No era muy... Y me olvido un poco de ese tema y me dedico más al mundo del retrato. Y a final del 2018 yo digo, tengo que hacer algo distinto, porque como tú bien dices, en el otro trabajo que yo hago son, que recuerdo, eran 30, pues eran 30 confesiones, eran 30, efectivamente hay una similitud en cuanto al fondo, en cuanto al sitio, en cuanto a los elementos que integraban la escena. Yo creo también que eso es, siendo muy sincero, es una forma también de autoprotegerme en cuanto a lo que voy a hacer, ¿no? Si reconozco el sitio, si domino un poco la iluminación, me centro más en lo que quiero, que es la persona, ¿no? Entonces es como si te olvidaras un poco de todo lo demás que va y te centraras en la persona, ¿vale? Pues y sobre todo, ¿cuál es el punto, digamos, de mayor diferencia?
que erais amigos, erais mis amigos, era muy fácil, porque yo ya no tenía que hablar con alguien que no conocía, al revés, era mi primo, era mi hermano, eras tú, era gente con las que pues, yo estaba y me sentía pues, perfectamente, no había ningún problema, pero cuidado que cuando me meto en esto, yo tengo ya una responsabilidad, no es que no tuviera una responsabilidad con vosotros, pero es mucho más fácil tomarnos una cerveza y discutir de por qué no salió bien, ¿no? Si es que no sale bien, que afortunadamente aquello también salió bien, ¿no? Pero esto, aquí sí que había una responsabilidad. Y para los que somos aficionados a esto y no tenemos una gran experiencia ni una gran trayectoria de años, bueno, pues impresiona, ¿no? Y tiene uno sus temores, ¿no? Como es lógico. Vale, ahí es donde está la mayor diferencia. Esa es una importante. Y otra, la formación que yo voy adquiriendo por debajo. Es decir, si yo, fíjate, y en aquella época todavía no lo tenía, pero yo empiezo a ver a retratistas que a mí me impresionan, ¿no? Me impresiona, y fíjate, no tanto por su fotografía, que también, porque ves los retratos de Pierre Gonor y ves su retrato, y cuando escucha, no por ver su retrato, sino cuando escucha la historia de cómo lo ha hecho, es cuando veo que lo que yo estoy haciendo es un puro ejercicio de iluminar a una persona y recrear una historia, pero que el sentido, la carga emocional que tiene un trabajo como el que presenta este hombre, es lo que le da contenido, lo que le da vida a un retrato. O ver retratos de Avedon cuando se va por ahí a las Américas profundas a retratar a la gente, o a Irving Penn, y eso en los clásicos. Si, o te vienes a la actualidad, y bueno, hace poco veía retratos de Felipe Romero, o en unos cursos que estoy haciendo ahora, o no sé, hay tantos, hay gente que ha salido en nuestra revista, como Antonio Cadena, o en fin, hay montones. La misma Estela de Castro, que seguramente conocéis, que es la fotógrafa que ha hecho los retratos de la Casa Real este año, la que ha hecho, y que no os perdáis, por si queréis ver a Estela de Castro y no la conocéis, hoy mismo a las 8 de la tarde en el programa que emite Televisión Española Detrás de un instante, creo que se llama, a las 8, está ella como fotógrafa de este documental. Son documentales de fotógrafos españoles muy interesantes. Pues en definitiva, y por no desviarme mucho, Antonio, hay dos puntos de inflexión. La evolución mía está en atreverme a tratar con personas que yo que no estoy bajo el paraguas de la amistad y de la familia, y eso es un paso cuando uno no es tiene mucha floritura delante de la gente, ¿vale? Y otra, esa formación continuidad que me hace también ver cuál sería un poco el camino, ¿no? Y la paciencia, ¿no? Y de ahí también me viene ahora mismo ese impulso tan grande que llevo en la fotografía de calle, que yo creo que viene también un poco de la mano. José, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Alfredo Tomás. Adelante. Decirte que le ha encantado. Dice que pregunta que en todos los retratos solo hay uno, el de la chica, que no mira a la cámara. Que querías mostrar sus miradas. ¿Que no mira? ¿Cuál no mira? Que hay un retrato que no mira a cámara. Sí, todos miran a la cámara. Me extraña. El de una chica. A ver, ¿qué retrato es? ¿Una chica? No sé exactamente cuál de ellas. A ver si por la iluminación, pero todos los retratos, porque era una condición indispensable. O sea, buscabas que miraran, sí, ¿no? La mirada. Sí, todos, mira, esta es la primera chica, no sé si se verá, esta es la primera chica, esta mira a cámara. Es que quizá a lo mejor se ha podido referir a la primera parte. Comenta que está con los ojos cerrados cantando. Va, claro, porque efectivamente, es que esa parte, digamos, a lo que yo me he referido por la primera parte de la sesión, eso no eran retratos, no era el fin del retrato. El fin del retrato era el que habéis visto en los retratos que yo he publicado o que le he llamado retratos publicados. Eso sí, era la parte, digamos, personal, la parte de la persona que hay detrás del músico, y esa es lo que iba a componer la posición. Los otros son retratos un poco que yo he mostrado
para contaros cómo yo abordaba esa sesión, para romper un poco el hielo, bueno, y pasaba un poco porque ellos se sintieran bien donde dominaban, que era un escenario y tal. Pero eso no son retratos que están ni dentro del catálogo, puede que estén dentro del catálogo como una foto, digamos, de acompañamiento, pero el retrato de la exposición es el que habéis visto, todos en vertical, con la misma iluminación y todos mirando a cámara, sí. Y a mí me surge una duda también, José. ¿Sí? En el arduo trabajo que nos has dicho que después venía de selección de retratos y demás, que a veces te ibas quedando con algunos y demás, entonces esa segunda parte ya del trabajo, que supongo que será duro, ¿hacías partícipe a los retratados de alguna manera? No. ¿O eras todo decisión tuya? No, el retratado, yo durante la sesión podía mostrar un poco cómo iba la sesión, pero no mucho más, porque normalmente el retratado nunca se ve bien, es raro, y por quedar un poco bien contigo te dice, bueno, esta no está mal, vale. Quien tenía la responsabilidad de decidir la foto era yo. Durante ese tiempo que yo hacía algún que otro retrato seguido, paraba, miraba, comprobaba. Si yo entendía que ya tenía la foto desde los parámetros que yo entendía que debía cumplir para que fuera mi foto, ya decía que tenía la foto y ya está. Le hacía partícipe, pero en el fondo ellos, y recuerdo el comentario de una de las chicas que decía que cuando vio la exposición que no se imaginaba lo que, porque claro, lo habían visto en la página web, que no es lo mismo, quieras o no, una foto que no se imprime, casi en mi opinión es una foto inacabada, ¿no? A veces, ¿no? Porque necesitas tocarla de alguna manera, ¿no? Y decía, es que cuando lo he visto me he quedado impresionada, y es que impresiona más cuando ves a 1 metro y pico la foto impresa y te das cuenta, porque incluso uno se ve rasgos y momentos que has capturado que a veces no te ves a ti mismo. Bueno, eso era responsabilidad mía. Evidentemente a algunos les gusta más y a otros les gusta menos, pero lo importante es lo que yo en ese momento entendía que ya me había dado, o me había dado lo suficiente para que pudiera decir, ya tengo la fotografía. Muy bien. Hola, José. No sé si me... Joaquín, se te oye. Hola, Joaquín. Bueno, pues, si no entiendo más, te embarcaste en este proyecto sin tener solucionado el tema de dónde se iba a exponer, de cómo iba a subir. Correcto. En fin, también yo tengo una mala experiencia en este asunto. ¿Te fue muy difícil? ¿Tuviste rechazo? Mira, tuve una suerte, porque todo hay que contarlo, tuve una suerte importante. En el primer momento me dieron la posibilidad de hacerlo en una fundación en Sevilla muy conocida del mundo del arte contemporáneo, pero las condiciones al final a mí no me agradaron del todo, entre otras cosas porque, hombre, esto ha tenido un coste importante y tiene un valor no solo sentimental, sino tiene también un valor económico importante, ¿no? Entonces, aquellas condiciones no me resultaron del todo, y además incluso me aconsejaron en buscar un sitio que bueno, estuviera un poco a la altura del retrato. Yo, cuando me decía que estuviera por la altura del retrato, yo no quería pensar de verdad que estuviera tan buen retrato, pero bueno, en algún momento tienes que decir que sí, efectivamente, bueno, los retratos se tienen que exponer en algún sitio. Y a través yo trabajo en una empresa que es una empresa pública, y fue relativamente sencillo, porque a mí lo que me costaba trabajo es que el dossier llegara a alguna parte. Yo mandaba dossier por correo y me daban cita para 2 años, o ya le llamaremos, o ese tipo de cosas. Claro, la persona que no es conocida en este mundillo, le es muy difícil. Si no tiene alguien que te introduce, que te lleva, porque yo lo único que pedía es que miraran el dossier y bueno, si interesa, pues bien, y si no, pues no pasa nada. Pues, para eso, yo eso lo tenía muy claro. Bueno, pues consigo a través de mi propia empresa donde yo trabajaba, ya estoy jubilado, que depende, digamos, o tiene una vinculación con la Diputación de Sevilla grande, porque, digamos, hay una relación las vincula muy importante. Pues yo hablo con mi director gerente y le planteo, oye, mira, yo quiero
a ver si es posible hacerle llegar a los responsables, porque hay una sala de exposiciones ahí, donde en ese edificio hay 5 salas de exposiciones distintas, ¿no? Digo, a ver si es posible. Bueno, él lleva el dossier, pues yo se lo entrego en mano, él lleva el dossier y me dice, oye, mira, que esto le ha parecido bien, yo quiero pensar que aparte de que era mi gerente, porque era el hombre, pues hizo lo que yo pedía, que era llevarle tuve la suerte de tener a alguien que llevara ese dossier, pues bueno, cuando llegué y cuando hablé con las personas, pues les encantaba el trabajo, era el hecho de, además de pensar que pudiéramos hacer en el patio, no os he mostrado ninguna fotografía, tiene un patio precioso porque es un edificio antiquísimo, no sé si es el 17 o el 18, el palacete aquel, y en el patio central yo estaba encantado porque me pidieron que hiciéramos hablara con los músicos para hacer un pequeño concierto de introducción y tal. El sitio, yo, vamos, encantado. No me lo podía creer. Para mí, de verdad, ha sido un privilegio poder exponer ahí porque, bueno, yo estaba saliendo de la exposición, entrando en aquella exposición y salía Juliá, el fotógrafo de la transición, de exponer en otra sala, ¿no? Y bueno, realmente fue un lujo para mí, ¿no? Pero contestando a tu pregunta directamente, tuve un poquito de suerte, ¿no? De que mi trabajo llegara a algún sitio donde realmente se pudiera, les gustara y fuera yo creo que también el contenido y a lo que estaba orientado era gente muy de Sevilla, gente que había formado y había tenido y tiene una tradición muy grande en el mundo del blues, acompañó, al ser la casa de la provincia, acompañó y contribuyó a que bueno, pues me dijeran que sí, ¿no? Pues gracias, me alegro que saliera todo. Gracias, Joaquín. Chicos, yo cuando me voy a hablar, hablo mucho, ¿eh? Así que si os parece bien, lo dejamos aquí. Y... A ver, José. ¡Ay, Mercedes! ¿Qué tal? La última o la penúltima. Dime. ¿Por qué no cuentas un poco también, digamos, lo que es has contado pues la historia de cada personaje o de cada músico, un poco la trayectoria, pero un poco la parte técnica de la fotografía? Vale, sí, es verdad, no he hablado mucho de ella. Sí, no he hablado. Mira, la iluminación, al principio dije, que la iluminación me costó un poco. No la tenía muy clara. Empecé con 2 puntos de luz, iluminando un poco el fondo y tenía pues una parábola pequeñita y como luz principal, como fuente principal, un beauty sin ninguna panel de abeja ni nada, limpio, pero eran unos resultados muy duros, ¿no? Yo quería algo muchísimo más claro, menos artilugios, ¿no? Pero me costó verlo los 2 primeros retratos, ¿no? Entonces, yo tengo dentro de los muchos cachivaches que he comprado a lo largo de todos estos años, tengo una Octa de 1,50. Una Octa es una pantalla octogonal que lleva un deflector dentro, un deflector pequeñito, y a su vez lo que hace es, en el momento que disparas el flash choca contra el deflector choca contra la propia parábola, que tiene un fondo interior blanco, y sale, ese haz de luz sale como una luz muy grande y muy envolvente. Por eso los retratos, la caída de la luz es tan grande inmediatamente después de la cabeza del fotografiado. Cae la luz y el fondo se hace negro, que no habéis visto las fotografías, pero las fotografías impresas y al imprimirlas en el tipo de soporte que hice, que me las imprimieron, es de y al ser papel de algodón es realmente una preciosidad verlo, ¿no? Nada más que la impresión, o sea, no por la fotografía, el soporte, el resultado impreso, la verdad es que me gustó pues muchísimo, ¿no? Y fruto de esa iluminación, y a partir de ese momento
solo utilizo, a veces quería introducir cuando, bueno, pues a veces las ropas y los tonos de piel te hacen apuntar un poco más de luz. No es lo mismo una piel clara, una chica rubia, que un señor con piel más oscura, porque eso se nota inmediatamente y hay que a lo mejor ayudar con algún punto de luz un poquito en alguna zona. Pero normalmente era al final, y al final fue desde el segundo retrato, un solo punto de luz y con esa octa que me permitía hacer esa luz tan envolvente y de tan buen resultado, ¿no? Para las expresiones, para los tonos, para los negros, para las arrugas, creo que eso fue un acierto en ese sentido. Sí, No José, sé si te he contestado, Fede. Un par de preguntas más. Sí, ¿Puedo? dime. Vamos a ver. Has estado hablando de Estela de Castro y por lo que yo recuerdo utilizaba el formato analógico. Tú en este caso, ¿qué has utilizado? La verdad es que me hubiera encantado porque ahora mismo, bueno, lo contaré después. Utilizo digital. Yo utilizo mi equipo, es una Sony A7 III. Siempre he trabajado con Sony porque vengo de Minolta y cuando Sony compra Minolta allá bueno, no me acuerdo qué año, pero cuando compra Minolta, porque Minolta desaparece, hace que todas sus monturas admitan los lentes de Minolta, tanto manuales como con adaptadores y tal. Entonces yo vengo con distintos modelos hasta que entro en el formato de las A7, el formato completo, como sabéis, y además ya no es reflejo como tal, sino es sin espejo. Vale. Para mí, con eso ya tengo máquina, como yo decía, digo, yo no puedo tener excusa de me ha salido mal porque tengo mala máquina. Ya al menos esa excusa no podía decirla. Sí, tenía una gran máquina. Pero es verdad que durante todo este tiempo que he seguido haciendo retratos, me ha entrado como porque es una asignatura pendiente para mí. Yo hacía fotografías con analógica, pero yo no le prestaba la atención que yo le podía estar prestando años después, ¿no? Entonces me hago con una Yasica 124 de formato medio y empiezo a hacer retratos tanto en estudio como en exteriores. Ahora tengo una Pentax 465N que también, porque tengo un trabajo pendiente que desarrollar que va a ir en analógico y en blanco y negro. Es decir, es verdad que cuando yo veo a esta chica, Estela de Castro, con sus Hasselblad y con algunas otras máquinas, pues me gusta mucho porque he probado el mundo del analógico y me tira muchísimo. Pero bueno, una cosa que he procurado marcarme y decirme a mí mismo es que, y menos ahora que ya estoy jubilado, es que no tengo prisa. Ya no tengo prisa. Ya no puedo decir que es que me falta tiempo. Para mí ahora mismo es un placer levantarme por las mañanas y después de desayunar estudiar fotografía y horas y horas y dedicarle a esto. Yo me siento muy agradecido. Eso sí, a las 2 tengo que bajar a hacer la comida porque a mí se me acaba ya el rollo de que me hagan la comida. Ahora soy yo el que la tiene que hacer. Pero estoy aprendiendo, ¿eh? Y bueno, yo creo que hay alguien aquí presente que sabe que no empiezo a cocinar nada mal, ¿eh? No sé si te he contestado, Orcha. Sí. De todas formas, enhorabuena por la exposición y enhorabuena por esta presencia que me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, José, en el chat nos comenta José Ángel. Sí. Cada montaje lo tenías que hacer para cada día de sesión. Imagino que no podías dejar todo el montaje hecho. ¿Dejarías marcas en el suelo para conseguir armonizar todas las fotos? Buen detalle. Mira, hay una cosa, yo empecé, y desde aquí sé que no me va a escuchar, pero al gerente de la cafetería donde hicimos toda la exposición ya se lo agradecí en su momento, pero no tuvimos ningún problema para poder hacer la fotografía. Incluso después de las 2 primeras, bueno, yo sé que me está escuchando mi amigo Javier y mi amigo José. El primer día que llegamos a esa planta alta donde estaba ese escenario, porque esa tarima que habéis visto era un pequeño escenario porque ahí se celebraban conciertos. Ya hacía muchos años que no, pero ahí se celebraban conciertos que muchos de los músicos presentados habían actuado allí. El sitio era perfecto, el sitio era ideal. Pero lo primero que me encontré aquel día era un futbolín de 300 kilos
que aquello no había manera de moverlo de allí, lo tenía que quitar de allí. Entonces, entre nosotros hablábamos y decíamos, Javier, oye, esto lo dejaremos aquí abajo, no habrá que subir el futbolín todos los días aquí arriba, porque esto va a ser horrible. Bueno, hablamos con este chico y no hubo ningún problema para dejar el futbolín fuera del escenario y para en un cuarto pequeño que él tenía en esa planta, dejar todo el equipo. Sí que después de cada sesión yo lo recogía y lo guardaba, pero lo guardaba bajo llave, o sea, no me lo tenía que llevar a ningún sitio. Con aquello ese simple hecho fue para nosotros un alivio, porque claro, tener que pensar en que había que recoger aquello y de alguna manera estar para arriba abajo, porque quieras o no, son unos pocos de kilos y unos pocos de bulto lo que acaba moviendo, ¿no?, en esta situación. Y luego, en cuanto a, creo que la otra parte de la pregunta es homogeneizar todos los retratos. Sí, ahí yo tengo, me cuesta mucho trabajo hacer fotografías con trípode. Me cuesta. Yo, de esta exposición hay un solo retrato, el primer retrato que lo hago con trípode, pero no puedo, no sé, creo que eso lo voy a dejar para cuando me meta en el mundo analógico, que ahí no voy a tener más remedio, porque la máquina que tengo pesa una barbaridad, pero yo me movía mejor haciendo fotografías con cámara en mano. ¿Qué pasaba? Tenía un inconveniente y es que los encuadres pues no son, claro, al no fijarlo desde la misma posición, en el mismo momento, todos no tienen la misma altura, todos no se sitúan de la misma manera, yo tenía que jugar con unos centímetros de encuadre, pero yo tuve que encuadrar de nuevo el retrato para que, hombre, para que estuvieran todos, primero desde la cabeza al final del retrato hubiera el mismo espacio, porque en unos podía haber un poquito más, porque claro, yo me estaba moviendo constantemente y estaba situándome constantemente a mano, sin el trípode. Entonces sí, en la parte del procesado de las fotos sí que tuve que ajustar esos encuadres para que hubiera una uniformidad. Y claro, eso te ayuda luego en la exposición a no estar perdido un poco mirando este para acá, este es más chico y este es más grande, ¿no? Que además hubiera sido un error en ese sentido. Muy bien, y Hal nos hace otra pregunta. Sí. ¿Tienes pensado hacer una segunda edición de este proyecto? Ay, mi amigo Hal es mi amigo José. Pues José, lo hemos comentado en alguna ocasión. Yo, hombre, ¿cómo te diría? Tendría que tener otro contenido, es decir, continuar este trabajo, aunque pudiera ser una continuación sobre músicos, pero tendríamos que darle una nueva orientación. Quiero decir, y voy a intentar explicar, Phil Holler es lo que es yo, así es como yo lo veo. Es un trabajo terminado. Me gustaría que el siguiente trabajo, aunque tuviera que ver con la música, aunque tuviera que ver con las personas de los músicos, pero que tuviera otro enfoque. No necesariamente acotarlo a un tipo de música, no necesariamente que tuviera elementos comunes como en este proyecto, pues podría ser que no sé, necesitamos seguramente que este mundo en el que vivimos se aclare, nos aclaremos, podamos salir a la calle con una cierta normalidad, que seguro que eso nos va a ayudar a pensar en el siguiente trabajo que hagamos, ¿no? Puede ser. Vamos a dejarlo ahí en el aire. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos terminando. Bueno, pues yo agradeceros de verdad vuestra presencia. Me ha encantado estar aquí, contar otra vez lo que fue este trabajo y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias de verdad. Y yo sin más para cerrar, pues eso, agradeceros a todos la asistencia. Como os he dicho al principio, con esta charla cerramos el primer ciclo de charlas Sonimaje. Nos tomaremos ahora la campaña de verano para descansar y hacer fotos si nos lo permite la situación. Y a la vuelta, probablemente en otoño, aparecerá un segundo ciclo de charlas, que ya os iremos informando. Y mientras tanto, pues animaros a ver estas charlas, si queréis, las 4 que hemos tenido, que las tenéis en el portal Sonimaje también colgadas en nuestra parte de vídeos, y que participéis en los foros, veáis la revista y demás, y bueno, os mantengáis un poquito al día de lo que es el mundo Sonimaje. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en las siguientes charlas. Gracias, amigo. Adiós.